Señor presidente, podemos comenzar. Gracias, secretario. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. ¿Cuenta, secretario? Cuenta, señor presidente. Vamos a poner la cuenta en pantalla. Se han recibido en esta secretaría los siguientes documentos. Ordinarios, números 322 y 323 del vicepresidente ejecutivo de Corfo, por lo cual responde oficio enviado por esta comisión en relación a al Instituto Chileno de Tecnologías Limpias. Remite de acuerdo al Consejo, actas, informes correspondientes y currículos que se le habían solicitado. Estos documentos han sido enviados por correo electrónico a vuestras señorías hace algunos momentos. En segundo lugar, de la Biblioteca del Congreso Nacional, que remite un documento que aborda los hitos más relevantes en el sector eléctrico chileno durante el año 2020 y identifica perspectivas y expectativas para el presente año. Queda a disposición de sus señorías también y también se han sido enviados vuestros correos. Eso es todo, señor presidente. Gracias, secretario. Entonces, entramos a seguir viendo el proyecto de protección de glaciares. Así que, secretario, para que nos digan en qué punto quedamos y poder retomar la conversación con los asesores y los parlamentarios. Habíamos quedado en el artículo 6º, pero también estábamos a la espera, o se iba a dar una cuenta hoy día respecto al trabajo que iba a realizar algunos asesores de vuestras señorías con el señor ministro, o con el ministerio. Eso es lo que se debe informar ahora respecto a estos artículos. ¿Había algún grado de consenso respecto al mismo, de manera de aprobarlos rápidamente? Subsecretario, le cedo la palabra para saber si... Sí, Yanna, perdón. ¿El profesor Ferrando está en la sala o no? Senadora, el profesor Ferrando no está en la sala. Tenía una actividad, se comunicó con nosotros y nos envió unas propuestas que entiendo que también se las enviamos a ustedes. A usted, senadora, se la envió él. Sí. Eso es lo que nos dijo. Sí. Nosotros también la podemos colocar en pantalla. Pancho. No, es que hablé con el profesor Ferrando, se está conectando. Ya, vale. Esperemos un segundito para que estemos todos, si no le importa. Pero para avanzar un poco, senador, le doy la palabra al subsecretario para ver si en esta conversación que iba a tener con los asesores se llega a un punto de encuentro y cuando el profesor Ferrando, Matías y Ricardo puedan complementar lo que diga el subsecretario. ¿Le parece? Sí. Subsecretario, le doy la palabra. Muchas gracias, presidente. Aprovecho de saludar al resto de los senadores que se conectan. Hubo un trabajo durante la semana entre los asesores de los senadores, ¿no es cierto?, para poder ir estudiando los artículos que iban a ser analizados durante la sesión de hoy. Y si me permite, presidente, le pediría dar la palabra al profesor Ricardo Larrazábal, que estuvo viendo los avances de los artículos, las propuestas y los acuerdos que se llegaron, para que nos explique y podamos hacer el seguimiento partiendo por el artículo 6º. Gracias, subsecretario. Ricardo. Buenas tardes. Buenas tardes, presidente. Un saludo a todos los senadores. Efectivamente, el día lunes nos reunimos con los asesores de los distintos senadores. Discutimos bastante y, en general, en el espíritu de las indicaciones de los senadores Girardi, Proboste y Elizalde, se generaron algunos cambios técnicos a las disposiciones, en el fondo, para hacerlo especialmente más coherentes con nuestra legislación nacional. Y en general hubo bastante acuerdo en las disposiciones finales tal como quedaron redactadas. Era un documento que el día de ayer, un poquito ya en su última versión, nos envió tanto Matías como Felipe Curia. Salvo justamente respecto al tema de las disposiciones transitorias. Pero lo que se refiere a el sistema de protección del ambiente periglacial
el sistema de protección del permafrost y los temas que tienen que ver con sanciones y delitos, de alguna manera, creo yo, que quedaron bien zanjados. Habían dos temas puntuales que quedaron pendientes del artículo 8, que es el de las sanciones, y tenían que ver básicamente con hacerlo coherente con las disposiciones del Código de Agua, puesto que se cargó Felipe y que el día de ayer nos envió una última propuesta, y también por el lado de Matías, en el fondo, él iba a ver cómo quedara más preciso el tema del delito ambiental relacionado con el daño ambiental, y que también mandó una propuesta el día de ayer. Por lo tanto, un poquito con la incorporación de ambas propuestas, que fueron los temas que quedaron pendientes, sin prejuicio de los transitorios, en el fondo, los artículos, en el fondo, sexto, séptimo y octavo, de alguna manera quedaron en una lógica de bastante acuerdo. Obviamente, todos entendiendo que es importante, ¿no es cierto?, que el análisis último, bueno, lo hagan los senadores para que hagan todas las preguntas del caso, ¿no es cierto?, y obviamente los temas que quisieran modificar. Donde sí hubo un poquito más de complejidad fue respecto al artículo transitorio, especialmente respecto al efecto retroactivo. Y básicamente eso tenía que ver con cómo, de alguna manera, entender los distintos escenarios respecto a lo que significa un artículo transitorio. Lo normal es que las leyes apliquen a futuro, ¿no es cierto? Entonces, si se establecen lógicas de retroactividad, deberían ser lógicas más bien excepcionales, ¿no es cierto? Y que se pusieran casi en las situaciones específicas, ¿no es cierto? Un poquito para que de alguna manera entender cómo ha de aplicarse la ley vigente respecto a esos casos excepcionales de cuestiones que hubieran sido autorizadas en forma previa a la vigencia de la ley. Yo no sé, presidente, quizás que pudiera comentar este tema Matías, ¿no es cierto?, por un lado, y quizás también Felipe un poquito para complementar lo que acabo de señalar. Gracias, presidente. Gracias, Ricardo. ¿Está Matías por ahí? Ahí está. Buenas tardes, presidente, por su intermedio. Voy a presentar lo que discutimos en la comisión, pero aclarar que esta comisión, en el fondo, las personas que nos invitaron, no asistieron ni el profesor Francisco Ferrando ni el asesor de la señora Yana Proboste, así que la discusión queda acotada a quienes estuvimos ahí haciendo los aportes y en torno al marco que nos había dado la propia comisión relativa a los mecanismos que ya habíamos establecido o al llegado a algún acuerdo sobre cómo generar la protección del ambiente periglacial y cómo generar la protección del permafrost. En ese sentido, nosotros propusimos el documento que voy a pasar a compartir ahora y voy a relatar algunas de las discusiones que tuvimos presentes para establecer la propuesta. Bueno, en primer lugar, lo que discutimos es el artículo 6º del sistema de protección ambiente periglacial y el artículo 7º relativo a al sistema de protección de perma. Aclarar que en ambos conceptos se había planteado por la comisión que era necesario hacer un análisis caso a caso de cada una de las actividades que quedaban restringidas o prohibidas en este sector, y por lo tanto se había considerado de manera idónea la evaluación del sistema de protección, del sistema de evaluación de impactos ambientales. Sin embargo, había aclaradose que ese sistema, siendo cuestionado por los senadores de oposición principalmente, requería un refuerzo para ser validado como un sistema de protección efectivo del ambiente periglacial. En ese sentido, lo que nosotros hicimos fue establecer los criterios de estudios de impacto ambiental en la mayoría de los casos y ciertos elementos que se agregan al sistema de declaraciones de impacto ambiental. Así, por ejemplo, incorporamos esta cláusula que establece que todas las declaraciones de impacto ambiental que se hagan en el ambiente periglacial deben tener e incorporar un sistema de monitoreo de las variables que determinen que el proyecto efectivamente no está causando graves sobre el glaciar. Hay que entender que el sistema de evaluación de impacto ambiental lo que evalúa es que los impactos que se están generando sobre el ambiente periglacial, pero bajo ninguna lógica podría eso impactar lo establecido en el artículo 4, que era la prohibición del glaciar, o perdón, el artículo 5, que era la prohibición de la actividad en glaciares. Así que ese espacio de intranquilidad va a ser el marco que va a definir cómo aplica o cómo se interpretan los artículos 6º y 7º.
Otro elemento que incorporamos para esta evaluación reforzada es que en el caso de que se haga un estudio de impacto ambiental, es decir, aquellos que declaran que van a haber impactos ambientales significativos, pero es que estos impactos van a ser contenidos en el ambiente periglacial, no en el glaciar, estos van a tener que proponer medidas que no impliquen medidas de compensación que sean los que afecten finalmente al glaciar. Es decir, no se va a poder restablecer un ecosistema distinto o proteger un sistema distinto de aquel que se estaría impactando por esta actividad o proyecto. Se ajustó de acuerdo a las normas que establece la ley de 19.300 y 20.417 en varios sentidos. De partida, las actividades que se generan en un 25 quinque, que es aquellas actividades que detectan nuevas variables que no fueron evaluadas en el proceso de evaluación, se entienden incorporadas en los sistemas de evaluación de impacto ambiental y también se entienden aplicables a esta nueva declaración de impacto ambiental, porque sí tendría los elementos que están incorporados en el 25 quinque, que dice relación con las medidas de seguimiento de las variables contempladas para evaluación. Así que cualquiera sea el caso, ya sea entre por estudio o por declaración de impacto ambiental, en ambos casos va a tener que tener un sistema de monitoreo, y en ambos casos, si es que llega a detectarse alguna afectación al glaciar en el término de impacto, jamás de daño, algún tipo de impacto, esto debería volver a reevaluarse por el mismo sistema, ¿ya? En el sistema de permafrost no se había hecho esa distinción por cuanto era un ambiente más externo y solamente quedaba protegido en los sentidos que nosotros habíamos discutido, que era cuando tuvieran agua o cuando tuvieran algún componente relevante relativo a la cercanía con el glaciar. Así se mantiene el sistema de evaluación de impacto ambiental con los criterios que se tenían, en los mismos términos que en el artículo 6. ¿Cómo se refuerza además estos dos sistemas de protección? A través del sistema de sanciones, en que se incorpora, aparte de las sanciones que están establecidas en el Código de Agua, relativas a todas las sanciones que están en esta ley, mantiene la duplicidad de fiscalización, ¿no? Por la Dirección General de Agua, de acuerdo a los títulos 2 y 3 del libro primero del Código de Agua, que le daría algunas potestades a la Dirección General de Agua en cuanto detecte infracciones sobre los recursos hídricos que puedan afectar esta ley. Y en segundo lugar, manteniendo las potestades que tiene la Superintendencia de Medio Ambiente. Además, a ello se le añade una tipificación de conductas penales relativas a las infracciones al artículo 5, al artículo 6 y al artículo 7, además de las disposiciones transitorias, en cuanto si generasen daño en el glaciar, podrían generar penas de carácter privativas de libertad, ¿no? Aclarar que las disposiciones del artículo 5 eran la prohibición de actividades en glaciares, la del artículo 6, la infracción de no someterse a los sistemas de evaluación y a los sistemas de protección del ambiente glaciar, y en el artículo 7 del permafrost. ¿Qué ocurre con los artículos transitorios que también están incluidos dentro de la sanción penal? Los artículos transitorios tenían una lógica de avanzar hacia el cumplimiento de esta ley. No tenían un sentido retroactivo de sancionar las conductas que se habían autorizado por una legislación anterior de proyectos, por ejemplo, mineros en la zona de ambiente periglaciar o de ambiente glaciar. Sin embargo, ello pasa por la lógica de que tampoco podría permitirse o avalarse que actividades que estuvieran afectando a los glaciares siguieran haciendo. Por lo que la lógica de los dos artículos transitorios va en el fondo a llegar a un cumplimiento de lo que esta ley está actualmente exigiendo. Así, la vulneración de carácter penal estaría dada por el no sometimiento al sistema que se establece en el artículo 1 transitorio y 2 transitorio para introducirse o lograr el acercamiento al cumplimiento de la ley actual. En ese sentido, ¿qué es lo que ocurriría? Si no se someten a los sistemas, a los plazos acotados de 6 meses de evaluación o de 1 año de evaluación para incorporarse, para ver si están generando impactos en glaciares, incurrirían, y sus actividades generaran el daño, incurrirían en el delito que nosotros establecemos.
Un tercer elemento en el aspecto de las sanciones y que se tomó en consideración porque el Tribunal Constitucional ha establecido que las infracciones administrativas y las sanciones penales que no tengan un sistema de proporcionalidad y un sistema recursivo podrían caer en inconstitucionalidad, es establecer cuáles son y declarar bien, ser bien precisos en cuáles son los medios de impugnación de estas decisiones y cuáles son las autoridades competentes para conocer de ello. Así, sostenemos que es necesario que sea el Tribunal Ambiental el quien conozca de todos estos casos. Finalmente, los incisos transitorios, los artículos transitorios primero y segundo, se establecen para los casos en que existan evaluaciones ambientales y autorizaciones como resoluciones de calificación ambiental previas a esta ley que autoricen la afectación de glaciares, y el segundo es aquellos casos en que ni siquiera existe esa autorización administrativa, pero sí se están desarrollando actividades en ese tiempo. Lo que establece es que aquellas áreas que no se vean impactadas por los glaciares podrán seguir, que no, aquellas actividades y proyectos que no estén afectando glaciares podrán seguir desarrollándolo, pero con la evaluación ambiental de que sus actividades y ejercicios efectivamente no están causando dichos impactos, dándosele un plazo para ajustarse a la norma o con un periodo perentorio en el cual se produce la paralización de las faenas. Eso es cuanto puedo informar, presidente. Eso no es. Gracias, Matías. Le voy a ofrecer la palabra al profesor Ferrando para que pueda complementar. Profesor, buenas tardes. Gracias, buenas tardes, gracias, presidente. La verdad es que yo creo que el artículo 6 parte mal, porque habla de los proyectos o actividades que se ejecuten en el ambiente periglaciar, lo cual ya abre una puerta, ¿no? Entonces, pensémoslo en sentido práctico. Si yo tengo un glaciar dentro de un valle y las laderas adyacentes hasta la línea de cumbres que conforman lo que hemos definido como la cuenca glacial son sometidas a un proyecto de explotación, no cabe duda que el glaciar va a recibir el impacto, porque son las laderas inmediatas al glaciar, forman parte del valle que cobija y que alberga el glaciar, ¿no? Entonces, en ese sentido, evidentemente, en las laderas de la cuenca glacial definida como el ámbito periglacial, no pueden desarrollarse proyectos de inversión, ¿no es cierto?, proyectos de explotación, salvo, yo lo planteé en un texto que le envié al senador Girardi y a la senadora Proboste, que evidentemente en el ambiente periglaciar sí se podrán realizar actividades científicas, arqueológicas, por ejemplo, o de investigación climática o glaciológica, o actividades deportivas de montaña, pero no se pueden realizar, desde mi punto de vista, actividades de explotación que remuevan material de las laderas inmediatas al glaciar, porque entonces el glaciar va a resultar afectado. Por lo tanto, para mí el ambiente periglacial debe quedar cautelado, debe quedar protegido en función de ciertas actividades, como las que he mencionado, pero de las de explotación y de movimiento de tierra y de extracción de roca en las laderas adyacentes al glaciar. Eso, de todas maneras, va a afectar el balance de masa del glaciar, va a afectar su estructura, su cobertura, su albedo, al final va a atentar contra la permanencia de ese glaciar. Se salvaguarda evidentemente la alternativa de que justamente por ahí se vaya a hacer un corredor transnacional. Bueno, eso podrá evidentemente someterse a estudios de evaluación de impacto ambiental y hacerse con todo el cuidado correspondiente, pero no más que eso, ¿no? Entonces, para mí, el ambiente periglacial debe quedar muy protegido y las actividades que se pueden desarrollar solo son las que he mencionado, es decir, de investigación climática, arqueológica, de deportes de montaña, pero ni siquiera, por ejemplo, instalar un centro de esquí de alta montaña en la ladera al lado de un glaciar,
porque todo eso va a afectar el glaciar, y si estamos diciendo que el glaciar está absolutamente protegido, también tenemos que proteger ese entorno inmediato. Eso es lo que yo planteé en la redacción que envié al senador Girard. Gracias, profesor. Le ofrezco la palabra a los señores senadores y la senadora Provost. Senadora Provost. Bueno, yo agradezco la posición del profesor Farrando. Creo que la indicación 29A, particularmente en el artículo 6, es bien determinante respecto de las ocupaciones que han llevado no solo a los mocionantes, sino también a quienes hemos apoyado este proyecto de ley, a que verdaderamente existan medidas de protección, y porque además en zonas como la nuestra, recordemos nuestras primeras indicaciones, tenían que ver con que las características de nuestra zona es de que hace necesario la protección también en el permafrost. Entonces creo que las observaciones que ha planteado el profesor Farrando debieran incluirse, y solo en esa medida yo estaría dispuesta a apoyar esta modificación. Gracias, senadora. ¿Le ofrece la palabra a los senadores antes de ofrecérsela al subsecretario? Rafael, es que mira, yo creo que vamos a tener que compatibilizar. Nosotros lo que establecimos fue un sistema gradual de protección, o sea, con gradualidad. Uno, dijimos que vamos a tener una protección absoluta con sanción penal a las infracciones del glaciar, sea este glaciar de roca, glaciar blanco, y se va a prohibir todo tipo de intervención, con algunas excepciones que señalamos que tenían que ver con turismo, tenían que ver con actividades más bien de preservación o de seguridad nacional, o que tenían que ver con situaciones de catástrofe, de riesgo. ¿No? En eso estamos todos de acuerdo. Ahora, lo que habíamos establecido, que la zona periglaciar, íbamos a establecer un rango de protección que no fuera de la misma, del mismo rigor que tiene el glaciar propiamente tal, y que eso lo íbamos a hacer a través del sistema de evaluación de impacto ambiental. Ahora, tal vez lo que plantea el profesor Ferrando habría que acotarlo, porque nosotros establecimos que para la zona periglacial la idea era, y que lo conversamos también con él, de que se hiciera a través del sistema de evaluación de impacto ambiental. Tal vez lo que podría establecerse con un mayor rigor de protección en la zona periglacial es cuando hay evidencia de que, por ejemplo, las paredes o es la zona aledaña inmediata al glaciar, y hay evidencia que la intervención de eso puede afectar el glaciar. Pero yo creo que tenemos que separar un poco la protección absoluta del glaciar, como lo habíamos hablado, en toda su amplitud, porque nosotros estamos considerando aquí glaciar, como decía, glaciar de roca, glaciar blanco, y establecer una precisión de que a lo mejor habrá una parte del ambiente periglaciar que tendrá un estatus de protección mayor, pero la idea era establecer esa gradualidad respecto de que la zona periglaciar adyacente solo si pone en cuestión el glaciar tuviera una protección mayor, pero si no, pudiera tener una protección también a través del sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, ahí es muy importante que Francisco, que habíamos estado discutiendo eso, nos precisemos este punto. Mira, perdón, presidente, si intervengo sin su autorización. La gradualidad, gracias, la gradualidad la habíamos planteado fundamentalmente para el sistema del permafrost en función de los grados de presencia, como quedó en un artículo anterior. Es decir, si ya estamos hablando de permafrost continuo, es decir, de sustratos congelados con presencia de hielo en forma continua sobre, por ejemplo, 5.000 metros de altitud, eso quedara protegido y fuera más permisiva la intervención en los sectores de permafrost discontinuo, y mucho más permisiva, por supuesto,
en los sectores de permafrost insular o aislado, ¿ya? Pero en términos del periglacial, ¿cómo lo definimos? ¿No es cierto? Que era la cuenca glacial y por lo tanto son el entorno que rodea el glaciar con las laderas adyacentes hasta la línea de cumbre y por el frente, hasta el frente del glaciar o el depósito morrénico frontal. Eso es parte del glaciosistema y por lo tanto en esas laderas inmediatas al glaciar, cualquier actividad que se haga de explotación, como decía yo, o de removimiento de roca, de extracción de materiales o de minerales, bueno, eso va a afectar al glaciar, o cualquier instalación industrial o semi-industrial de chancado, de campamento minero en una ladera inmediata a un glaciar, evidentemente que va a tener efectos sobre el glaciar. Por lo tanto, en esa parte yo considero que el sistema periglaciar definido como la cuenca glacial, que yo le envié con un asterisco lo que yo entendía por cuenca glacial, ¿no es cierto? Le pueden preguntar a Gino Casasa si está de acuerdo con eso, ¿no? Ese ambiente periglacial muy acotado que solo se da para el efecto de esta ley en los lugares donde existe un glaciar, debiera ser también de una restricción en términos de proyectos de explotación o de ese tipo. Ofrezco la palabra al subsecretario con respecto al punto que estamos hablando. Gracias, presidente. Si me permite, quiero solicitarle al profesor Gino de la DGA que nos aclare un punto, sobre todo con respecto a las definiciones de lo que estamos conversando y de ahí me agrego yo. Don Gino. Gracias. Gino, buenas tardes. Gracias, presidente. Gracias, subsecretario. Y buenas tardes a todos. Sí, entiendo, digamos, la inquietud del profesor Ferrando y efectivamente coincidimos ya hace varias semanas en el concepto de periglacial, que hay que acotarlo a la cuenca glacial, vale decir, todo lo que está del frente y también la morrena adosada, digamos, al frente glacial hacia arriba, que era el mismo concepto prácticamente que existió en el proyecto de ley anterior, ¿cierto? Pero bajo ese concepto lo que hay que tener muy en cuenta es que estamos amarrados por el artículo 2, donde se acordó que el concepto del ambiente periglacial es un espacio de 3 dimensiones, que no solo, digamos, involucra el sector agua arriba del frente, sino también el sector agua abajo, el sector en profundidad e incluso la atmósfera, digamos. Entonces, yo diría que eso es lo primero que hay que tener en cuenta en este artículo, donde se indica, y me parece perfecto, como dice el senador Girardi, un principio de gradualidad, vale decir, el máximo de protección a los glaciares, una protección que permita al menos estudiar proyectos que puedan realizarse en un ambiente periglacial y menos, digamos, un poco menos restricción al permafrost que el artículo siguiente. Pero volviendo al periglacial, yo creo que la inquietud del profesor Ferrando, y la tenemos todos, digamos, a mí me encantaría que no se hiciera nada en toda la cordillera, pero eso realmente no es razonable, digamos, en un ambiente que tenemos que vivir, ¿cierto? Pero sí podemos limitarlo, y yo diría que primero, repito, hay que ir a la cuenca glaciar, agua arriba del frente y su morrena, pero también en alguna medida que pueda ingresar y habíamos, por lo que yo había entendido, que tenía que ingresar inmediatamente con un estudio de impacto ambiental, que se iba a asumir
que cualquier actividad que se iba a realizar, que se realizaría en esa cuenca glaciar, provocaría impactos significativos. Ahora, si alguien demuestra que el impacto no es significativo, pucha, ahí cambia un poco el tema en el sentido que se podría al menos estudiar. Y yo creo que el profesor Ferrando está pensando en una cuenca donde hay un glaciar que llega muy cerca a la cabecera de las montañas, digamos, que circunscriben la cuenca, pero quizás hay casos que hay un glaciar rocoso, digamos, muy abajo en la cuenca, y hay una cuenca compleja, digamos, aguas arriba. Entonces estamos aquí efectivamente prohibiendo cualquier actividad aguas arriba, que puede ser muchos kilómetros. Entonces yo diría que sería bueno que ingrese al EIA para poder estudiar al menos ese tipo de casos. Pero el sector en que haya un glaciar rocoso en aguas abajo o a mitad de un valle, por ejemplo, al final va a quedar incluido dentro de lo que estamos entendiendo como protecciones del permafrost, cuando es permafrost discontinuo o es permafrost aislado, que eso sería del artículo 7 o del artículo siguiente, ¿no? Y en este caso estamos hablando de glaciares que están en las partes altas, en las cabeceras de los valles, y por supuesto entonces la cuenca glacial se define en ese sector. Disculpe, pero señor presidente, para responderle a mi colega... Sí, conversen, porque así nos clarifican a nosotros lo que están conversando. Sí, yo entiendo, Francisco, digamos, esa inquietud, pero insisto, puede haber cuencas complejas, digamos, donde el glaciar no esté cerca de la cabecera, y algo que ocurra en un sector de la cuenca, claramente aguas arriba, digamos, de ese glaciar, puede que no lo afecte ni en lo más mínimo, digamos. Entonces, abrir a esa posibilidad, eso es lo único que yo quería decir. Ahora lo del permafrost, sí, lo vamos a discutir a continuación, entiendo, en el próximo artículo, que es el 7º. Gracias, Gino. ¿Se ofrece la palabra? El senador García por ahí, por si quiere comentar algo. Presidente. Sí. Yo quiero agradecer el esfuerzo que se está haciendo para buscar la mejor redacción y tener un proyecto que vaya lo más consensuado posible. Me gustaría consultarle a Ricardo su opinión al respecto, porque quiero ir a hechos concretos. Por ejemplo, la pequeña minería. Estoy hablando de pirquineros, estoy hablando de personas que trabajan hoy día en lugares muy cercanos o a un glacial y que están en el permafrost. Eso significaría, mi consulta, que definitivamente el hecho de que un pirquinero no pueda ingresar a un impacto ambiental significaría que no pudiera estar laborando en esa zona. Esa es mi pregunta. Ricardo, tienes la palabra para responderle al senador García. Ricardo Irraza, ¿estás por ahí? Senador, ¿le podemos preguntar al subsecretario para que responda a su pregunta? Subsecretario, el senador tiene una inquietud con respecto a las actividades de la pequeña minería. ¿Cómo lo afectaría esto en la consulta que está haciendo? No sé si ustedes pueden responder la inquietud que él plantea. Sí, presidente. Nos preocupa y compartimos la inquietud que tiene el senador, debido a que hay hoy día actividad de pequeña minería en el entorno a los sistemas de glaciares y también en
el periglaciar. Y nos gustaría también poder desarrollar un levantamiento desde nuestras instituciones, desde la GEOMIN sobre todo, para poder estimar cuál va a ser el impacto real que alguna modificación que se haga o cómo vaya avanzando la ley puede hacer sobre estas operaciones pequeñas que existen, sobre todo en los sectores altos de las regiones del centro y norte del país. No tenemos un levantamiento hoy día de cuáles son las actividades que existen y me parece que debiésemos desarrollarlas durante las próximas semanas y presentarlas, si le parece bien a los senadores, este levantamiento y sepamos de qué se trata. Cuánta es la actividad que se está desarrollando y ojalá también cuánta gente es la que se ve afectada. Porque comparto también lo que nos indicaba el senador Girardi hace unos minutos atrás y que fue el motor que llevó a los asesores a trabajar, ¿no es cierto?, en conjunto, una protección escalonada de los distintos sectores que están, ¿cierto?, en discusión hoy día. El acuerdo del no impacto por actividades al glaciar es compartido por todos y quedó así expresado en el artículo 5. Sin embargo, el sexto y el séptimo lo que buscan justamente es ir regulando y entregándole al Servicio de Evaluación Ambiental lo que por ley le compete, es identificar aquellos impactos que se puedan generar por los proyectos y en el caso de que no sean viables de realizar, no entregar la resolución de calificación ambiental. Eso es lo que por lo menos estimamos nosotros y en parte la respuesta a la pregunta que nos expresaba el senador García Huidobro. Gracias, subsecretario. Presidente. Sí, Matías. Por su intermedio, explicar dos cosas que aquí parece no se están entendiendo. El primero es, ¿por qué se cambió el sistema de presunciones que habíamos pensado originalmente en la indicación de estudio a declaración de impacto ambiental? Y lo segundo, aclarar que efectivamente, si nosotros modificamos la definición del artículo 2 relativo al ambiente periglaciar, con esta nueva concepción de qué es lo que sería el ambiente periglaciar, se acota mucho más la protección. Porque nosotros habíamos entendido como el ambiente periglaciar algo mucho más extenso y de hecho incluso se presentó dentro de la comisión la posibilidad de que el ambiente periglaciar fuera algo ajeno al glaciar, es decir, que allí donde no hubieran glaciares también pudiera haber un ambiente periglaciar. Si nosotros tomamos la nueva definición queda mucho más acotada, en un área mucho más constreñida de qué es lo que se va a proteger y dónde van a haber este tipo de prohibiciones o de restricciones para cierta actividad. Lo segundo, el sistema de evaluación de impacto ambiental lo que hace es evaluar un tipo calificado de riesgo que se llaman impactos ambientales y que lo desarrollan ciertas actividades, ¿ya? Eso lo puede hacer mediante una declaración de impacto ambiental que lo que establece es que no se van a generar estos efectos, un estudio de impacto ambiental que dice que sí se van a generar, pero que generándose van a ser mitigados, compensados, o en el fondo van a reducirse los riesgos que ellos generan, ¿ya? Si nosotros generamos esta presunción y luego se descubre que no existe un impacto, se hace un poco inoficioso el estudio de impacto ambiental, porque el objetivo del estudio de impacto ambiental precisamente es que el titular del proyecto de actividad determine cuáles son el tipo de medidas que va a tener que llevar a cabo para que no se produzcan los impactos o se produzcan de manera contenida, ¿no? Entonces hay que tener un poco de precaución con cómo se va a entender ese tipo de evaluación de impacto ambiental si es que se toma esa decisión. Ahora, otro elemento a considerar es lo que se hace con la evaluación de impacto ambiental va un poco independiente de cuál va a ser el tamaño de la actividad, si son pequeña minería o gran minería. Eso tal vez tiene algún sentido cuando uno está hablando de la tipología que se refiere a los proyectos mineros para ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, pero aquí la lógica es distinta, porque
desde la lógica de la protección del glaciar, cualquier impacto sobre el glaciar va a ser lo que constituya o que lleve a que una actividad ingrese o no ingrese. Así siempre va a quedar incorporado el pirquinero si es que está desarrollando actividad dentro del glaciar. De hecho, si el pirquinero, bajo la ley como la tenemos definida, desarrolla una actividad sobre el glaciar, está infringiendo la ley, y eso podría tener sanciones penales. En segundo lugar, no solamente deberíamos enfocarnos a las actividades mineras que se desarrollan en el ambiente periglaciar, y aquí es donde es importante lo que yo les decía al comienzo de cuáles las dimensiones que tenemos del ambiente periglaciar, porque si estamos entendiéndolo como la lógica original del Ejecutivo, que era una especie de entorno glaciar, o sea, es decir, solamente la franja continua alrededor del glaciar, entonces las actividades podrían limitarse un poco, pero si lo entendemos como la lógica de ambiente periglaciar, también pueden existir otro tipo de actividades como las actividades residenciales, las actividades de turismo ya más invasivo, como había mencionado el profesor Ferrando, relativo a los centros de esquí, cabalgatas que se pueden hacer en ese sector, los pasos transfronterizos, las líneas de alta tensión que transcurre la cordillera. Todos esos temas deberían verse incorporados dentro de las actividades que se desarrollan. Entonces, solo para que tengan esos elementos al considerar la discusión, y que es muy importante en ese sentido que la lógica con que se han trabajado en las comisiones hasta ahora es con las definiciones que hoy en día están en la ley. Si no, el mecanismo completo de los artículos 5, 6 y 7 debería tener una revisión. Eso, senador presidente. Gracias, Matías. A preguntar a los senadores si Sí, Yanna, adelante. Tiene la palabra. Presidente, como acá se ha reiterado majaderamente, creo también volver a insistir. Nosotros nunca hemos sido parte de ninguna mesa técnica, porque lo definimos así al primer intento del Ejecutivo de querer trasladar esta discusión a un espacio distinto. Nosotros dijimos el espacio de discusión es la Comisión de Minería y Energía. Entonces, quiero aclarar eso, porque en reiteradas oportunidades se vuelve sobre la base de que existe este acuerdo técnico. Nosotros no formamos parte de eso, no queremos formar parte de aquello, y además lo hemos discutido. De hecho, la comisión llegó a votar, y en donde mayoritariamente la votación fue de no participar de ningún espacio distinto que no sea el de la Comisión de Minería y Energía. Y por otra parte, lo que sí nosotros hemos realizado es consultas a distintas instituciones y organizaciones que además formaron parte de las audiencias públicas. Recordemos que el profesor Farrando fue parte de las audiencias públicas. El Consejo de Desarrollo el Territorios de Glaciares han sido parte de las audiencias públicas. Académicos como los geólogos de la Universidad de Atacama han sido parte de las audiencias públicas, es decir, su posición ha sido pública en este proceso, y por eso que nosotros entendemos la lógica que plantea Matías de establecer un sistema de protección, pero este sistema tiene dificultades si es que se basa solo en el sistema de evaluación de impacto ambiental, porque eso ya hoy día tiene dificultades, tiene problemas, lo que no hace compatible un sistema de protección de glaciares. Eso que creo que las observaciones que ha realizado el profesor Farrando, nuestra indicación, nosotros tenemos que procesarlas, y tal vez lo que pediríamos, yo sé, presidente, yo misma le pedí a usted que citáramos hasta total despacho en el día de hoy, es decir, que no nos movamos de esta comisión hasta que no terminemos de tramitar este proyecto. Pero aquí hay elementos que nos parecen necesarios tener un espacio de conversación más directa con quienes nosotros consideramos nuestros referentes en esta discusión, particularmente con el profesor Farrando, y tal vez yo lo que le pediría es que nos diéramos esta sesión para poder realizar
un análisis más en detalle de las modificaciones tanto al artículo 6º como a los transitorios. Rafael. Gracias, senadora. Sí, senador Girardi. No, yo estoy de acuerdo con lo que está planteando Yasna, en el sentido de que es muy importante que aquí articulemos bien este ecosistema normativo, porque estamos hablando que tiene que ser consistente y coherente con un ecosistema de naturaleza, que es el ecosistema glaciar. Entonces, yo creo que hay que pedirle al profesor Ferrando, que junto con Gino y logremos ir compatibilizando estos criterios. Yo soy partidario y creo que ya hay yo creo que hay que decirlo, o sea, yo creo que ya hay una gran victoria para los glaciares. Los glaciares en Chile que no estaban protegidos, a partir de esta ley tienen una protección absoluta. Estamos hablando de protección de glaciares blancos, de glaciares de roca. Yo creo que eso es muy, muy importante que lo digamos, y además tienen una sanción penal al no cumplimiento de las regulaciones y a la intervención ilegal. Y se establecen excepciones que son excepcionalísimas. Creo que eso es importante ponerlo en valor, porque finalmente, ahora, lo que estamos hablando es cómo se resguarda también el ecosistema adyacente, porque esto estamos hablando de un ecosistema que en el fondo glaciar no está aislado, es parte de un conjunto de elementos que le dan vida y le dan existencia al glaciar. Entonces, lo importante es que, dicho que tenemos una protección absoluta para el glaciar totalmente tal, aquí la discusión es qué tipo de protección, y nosotros por eso hablamos de gradualidad y lo establecimos así como criterio, vamos a darle a aquellos componentes del ecosistema glaciar que no son propiamente el glaciar. Ahora, si hay evidencia, como lo plantea el profesor Ferrando, de que la zona inmediatamente adyacente de un glaciar tiene que ver su intervención con afectar el glaciar, es evidente que tiene que tener un rango de protección absoluta también. Pero yo en eso creo que tenemos que poner una legislación de tal manera que establezca esa separación y que aquella parte del ecosistema periglaciar que no está directamente vinculado y no afecta directamente al glaciar pueda tener un criterio de protección que es el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y bueno, y muy distinto es después ya el tema del permafrost, donde sí creo que ahí hay una discusión que tiende a estar más clara. Entonces yo lo que le pediría al profesor Ferrando que nos ayude en esta etapa a compatibilizar eso con los expertos del ministerio, sobre todo Gino Casasa, que también es un experto en glaciología, para poder ir avanzando. Entonces yo, Rafael, trataría de que precisáramos esto y poder votar la próxima semana. A mí en lo personal me parece bien. Yo creo que la senadora Proboste, con la cual hemos conversado, de poder terminar este proyecto a la brevedad posible, y habiendo hecho la salvedad de que aquí hay un tema más de fondo, yo también recojo para que nuestros asesores, y cuando hablamos de hoy día, por lo menos de una comisión técnica, estamos hablando del ministerio y los asesores de los parlamentarios que hoy día estamos en esta comisión, puedan trabajar y buscar un punto de encuentro. Así que a mí en lo personal también me parece bien, sobre todo que hay una pequeña diferencia entre lo que plantea Matías y el profesor, que eso se pueda despejar junto al ministerio y a los asesores del resto de los parlamentarios de esta comisión. Así que si estamos de acuerdo en eso, podríamos dejar quizás esta discusión hasta aquí, si le parece bien, y que nuestro equipo técnico empezar a trabajar lo antes posible y poder tener una propuesta para la próxima semana y así poderla votar, como señala el senador Girard. ¿Estamos de acuerdo en eso? Presidente, con la única salvedad que rogaría que si hay algún grado de consenso, enviaran eso a la comisión, a la Secretaría de la Comisión el día martes en la mañana, objeto nosotros poder revisarlo y poder presentarlo de buena forma a vuestra señoría, porque hoy día hemos tenido 3 propuestas, entonces eso facilita el trabajo de ustedes también y lo hace más rápido. Lo que agradecería si lo pudieran hacer llegar a la Secretaría eso el día martes en la mañana, para nosotros estudiarla y presentarla en buena forma a ustedes. Muchas gracias. Gracias, secretario. Si estamos todos... Presidente. ¿Y con quién hablo?
Está pidiendo la palabra, que no lo... Con Ricardo Irarrázaval. Ricardo, adelante, perdón. Ricardo está pidiendo la palabra. Sí. Gracias, Adelante, presidente. Ricardo. No, yo creo que lo que mencionó el profesor... Sí, muchas gracias. Yo creo que lo que mencionó el profesor Ferrando es totalmente compatible. Y yo creo que eso requiere algún tipo de explicación del sistema de evaluación de impacto ambiental, o como quisimos hacerlo justamente en esta propuesta de robustecer el sistema de evaluación de impacto ambiental para que aquello que dijo el profesor Ferrando no se produzca. Cuando uno, por ejemplo, habla de lo que es un impacto significativo, y esto se evalúa de forma preventiva, o sea, es antes, y un tal no puede aprobar un proyecto que justamente ese impacto significativo no tiene que producirse. Y en lo que está contextualizado, de acuerdo a la ley, ese impacto significativo habla de susceptibilidad de afectación, o sea, al fondo no es, o sea, entonces, si a lo que le preocupa al profesor Ferrando, eso de alguna manera debe estar totalmente cubierto por el sistema de evaluación de impacto ambiental. Ahora, si quisiera establecer algo en forma expresa, nosotros lo quisimos decir respecto a las medidas de compensación y el tema del monitoreo respecto a las días, para robustecer el sistema de evaluación de impacto ambiental, para que aquello nunca se produzca, efectivamente, bueno, uno podría agregar algo, ¿no es cierto?, como una especie de limitación adicional a este régimen de CIA para el ambiente periglacial. Yo creo que es perfectamente factible aunar fondo los criterios técnicos y científicos con el tema de la coherencia con nuestra... Gracias, presidente. Ok. Gracias, Ricardo. Entonces recogemos la solicitud de la senadora Proboste de que los equipos del ministerio, los asesores, los parlamentarios, nos juntemos durante estos días hasta llegar a un consenso tanto en la redacción y que pueda ser llegado el día martes a la Secretaría para que el día miércoles venga un consolidado y nosotros podamos resolver. Yanna me está pidiendo la palabra. Sí, no solo para clarificar la solicitud, presidente, porque yo no voy a seguir planteando en que nosotros no vamos a participar de espacios técnicos, sino lo que yo le pido un tiempo para poder analizar las observaciones que hace el profesor Farrando y ver cómo la incorporamos en nuestra propuesta. Es simplemente eso y que nos dé esta semana para poder hacer los ajustes que consideramos son importantes. Ok, senadora, así será. Alejandro. Sí, me parece muy bien. Yanna, yo creo que seguir avanzando en tratar de buscar salida. Yo me pongo en casos, perdóname perdónenme ir que yo soy hombre de campo también. Por ejemplo, no solamente el tema de los piscineros que tú representas y que representan también el senador Provence, el caso nuestro, más en la zona de ustedes que la mía, porque en la zona mía está más en la cordillera de la costa y no hay mayores problemas en ese sentido. Me preocupa, por ejemplo, qué pasa con la subida a la cordillera de ganado caprino, con subida de... Quiero ir bien a consultas concretas. Por ejemplo, cuando tienen que ir a las veranadas, tienen que estar haciendo un estudio de impacto ambiental. Entonces, yo le consulto al profesor Ferrando y le consulto a ustedes que son expertos, porque es importante aterrizar bien lo que estamos conversando, con el fin de que no tengamos errores el día de mañana que tengamos que estarlo solucionando. ¿Le puedo responder, señor presidente? Por favor, profesor, gracias. Sí, mire, en general, las veranadas que se hacen en la pastura de montaña se hacen en la zona de vega, y esas zonas de vega son lugares donde surgen aguas subterráneas, muchas veces desde el frente de los glaciares rocosos, por lo tanto, están inmediatamente aguas abajo. Y en ese sentido, la transhumancia, que es una actividad muy importante para la supervivencia en muchos valles del norte de Chile, ¿no es cierto?, se realizan, y yo diría que prácticamente con ningún impacto ambiental y sin impacto sobre glaciares directos, porque ellos, como les decía, recurren a estos sectores de humedales de alta montaña, que son las vegas, que son las pasturas que utilizan. Gracias, profesor. Una consulta en eso. Vamos a llegar hasta aquí con lo conversado y vamos a darnos el espacio de reflexión y conversación que nos pidió la senadora Proboste.
Así que nos encontraríamos el próximo miércoles y solamente hacer hincapié lo que propuso el secretario de que las propuestas las hagamos llegar un día antes para poderlas consolidar y presentarlas nosotros. Así que por haberse cumplido el objetivo de la sesión, levantamos y muchas gracias a todos. Gracias. La grabación se ha detenido. Que esté muy bien.